Queridos hermanos, este es el tercer domingo que la liturgia de la palabra nos hace reflexionar sobre ese carisma profético del pueblo de Dios. Sabemos que por el bautismo hemos sido constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Y el profetismo no deja de ser esa obligación moral, cristiana, espiritual, que tenemos todos los bautizados de dar testimonio de Jesucristo en medio del mundo, de anunciar a Cristo, de anunciar el reino de Dios en las realidades en las que cada uno se mueve, en las que cada uno vive. Y en esto, hoy la liturgia da un paso más y nos habla del ministerio pastoral, de lo que le compete a los pastores. Y aquí habría que hacer una primera aclaración de términos, porque hoy en la Iglesia se habla mucho de pastoral, hay que hacer la pastoral. Y eso es un término confuso, porque pastoral es un término, es un concepto que está ligado a los pastores. La pastoral es el gobierno y el servicio de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica a la Iglesia. La pastoral es la que hacen los pastores cuando predican, cuando estudian, cuando pasan partidas de bautismo, cuando ungen a los enfermos, cuando celebran la Eucaristía y los demás sacramentos. Y lo que le corresponde a los laicos, el término que debe darse a los laicos, no es el de pastoral, porque los laicos no son pastores. El término que corresponde a los laicos es el de apostolado. Es el apostolado de los seglares, el apostolado de los laicos. Y esto no lo digo yo. Esto lo dice el Concilio Vaticano II. Además lo dice por 2 veces. En una constitución dogmática sobre la Iglesia, que se llama Lumen Gentium, ahí en los números 31 al 36, habla precisamente de que los laicos, es decir, todos ustedes que me están escuchando, tienen que dar testimonio de Cristo en medio de las realidades profanas en las que viven. Y de esa manera ordenar todo según quiere Dios. Por tanto, el que estudia en un instituto tiene que dar testimonio de fe cristiana en un instituto. El que ejerce de profesor en un colegio, que sea cristiano en un colegio. El que trabaja en la empresa, en el campo, en la ganadería, donde fuere, ahí tiene que dar un testimonio de fe, un testimonio de anuncio a Jesucristo. Ahí es donde el laico ejerce su verdadero oficio sacerdotal, su oficio real y su oficio profético. El problema está cuando confundimos los términos, cuando los laicos quieren ser curas y los curas queremos ser laicos. Entonces queremos cambiar los papeles. No, cada uno en la Iglesia, en ese oficio profético a que Cristo nos llama, tiene un papel, tiene una importancia y tiene un trabajo que desempeñar. Porque en definitiva ese apostolado de los laicos, ese apostolado que ustedes van a ejercer en su vida ordinaria, le va a servir ¿para qué? Para santificar el mundo, para santificar su trabajo, para santificar su familia, para santificar sus amistades, sus círculos sociales y todos aquellos lugares nobles y buenos donde se desarrollen. Esta doctrina es la doctrina de la Iglesia y la doctrina en la que el Señor quiere que nos movamos. Pero hoy Jesús, aparte de esos pastores, de ese oficio, digamos, pastoral, nos da un paso más y nos dice dónde tenemos que coger las fuerzas, dónde tenemos que partir en nuestro pastoral o en nuestro apostolado para ser profetas en medio del mundo. Y lo dice con una frase a sus apóstoles cuando vienen de evangelizar: venid aquí y descansad un poco. Es decir, para hacer un buen apostolado, para anunciar a Jesucristo y vivir como cristianos y dar testimonio de cristianos en el mundo, primero tenemos que aprender a descansar en Dios, a descansar en Jesucristo, es decir, a cuidar nuestra relación con el Señor, a dedicar tiempo a la oración, a la lectura espiritual, a la lectura del Santo Evangelio. ¿Cómo vas a anunciar a Jesucristo si no lees el Evangelio? Si no sabes lo que dice Jesucristo. ¿Cómo vas a hablar de misericordia si no has experimentado la misericordia en el sacramento de la penitencia? ¿Cómo vas a hablar de pureza?
¿cómo vas a hablar de vida matrimonial si antes no has aprendido a vivir un matrimonio en cristiano? Al final, siempre ocurre que cuando uno no tiene el corazón bien centrado en Dios, empiezan a venir los demonios. Y los demonios vienen con distintos pecados que van envenenando el alma. Hay un demonio que es mudo, un demonio mudo, que es el demonio que no te deja hablar, que te ata la lengua. ¿Para qué? Para que no seas sincero en tu vida espiritual, para que no seas sincero con Dios, para que no seas sincero en la confesión. Y ese demonio que es mudo nos hace callar a Cristo, nos hace callar el bien y al final nos desata la lengua para el mal, para la mentira, para la murmuración. Hay un demonio que es ciego, que nos tapa los ojos. ¿Para qué? Para no ver la acción de Dios en medio del mundo. Ese demonio, como nos tapa los ojos y no nos deja ver el paso de Cristo en nuestra vida, nos llena de angustias, de tristezas, de dificultades, de amargura en el alma. Todo está mal, todo está caído, no tengo ni por dónde coger esto, mi vida ya no tiene sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay un demonio que es sordo. Es un demonio que nos tapa los oídos. Es un demonio que nos impide escuchar la voz de Dios, que nos impide reconocer a ese buen pastor del Evangelio. Y a veces ese demonio que nos tapa los oídos nos los abre y nos aumenta para escuchar la crítica y la presión social. Y ese demonio muchas veces va acompañado de vanidad, de orgullo. ¿Por qué? Porque una manifestación de la vanidad y del orgullo es cuando me importa más lo que dicen de mí que lo que soy yo. Lo que dicen de mí, lo que piensan, me señalan, me critican, me juzgan, ¿qué están comentando? ¿Qué están diciendo? Cuando tú le das mucha importancia a eso, es porque tu corazón es vanidoso. Y te da miedo entonces de que es muy débil, y entonces te da miedo que cualquier cosita te pueda hacer dudar, te pueda romper por dentro. Por eso al Señor hay que pedirle que nos quite esos demonios, el demonio sordo, el demonio mudo y el demonio ciego. ¿Para qué? Para que escuchemos su voz, hablemos sus palabras y veamos el paso de Dios por nuestra vida. Y así poder descansar en Él y ofrecer un buen testimonio de Cristo, un testimonio coherente de fe en medio del mundo. Y esto que se dice para los seglares también vale para los pastores. También hay pastores que están mudos, que están callados, que no se atreven a hablar. O pastores que cuando les habla se les pone una mordaza. A veces ocurre que cuando un obispo, normalmente un obispo, un sacerdote, habla de la doctrina de la Iglesia, enseguida todo el mundo dice que se calle, que no hable de eso. Pero cuando alguien habla de herejías, de doctrinas erróneas de la Iglesia, se le aplaude, se le anima y se le retuitea muchas veces. Y eso crea confusión en el pueblo de Dios. Hay pastores que están muy sordos, pastores que no son capaces de escuchar la voz del pueblo de Dios, del sentido de la fe de los fieles, de lo que piden, de sus ansias. Pastores que se empeñan en sus cosas y no son capaces de escuchar. Ese pueblo que está reclamando el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía y se les niega. Sacerdotes que no se sientan a confesar porque tienen miedo al COVID. A que te contagie de COVID. Hay muchas parroquias en las que no se sientan a confesar, obispos que han prohibido la confesión en sus diócesis para que no haya contagios. No cabe cosa más absurda en medio de la Iglesia. Y también pastores ciegos, que no ven el mundo en el que nos estamos moviendo, la deriva de la situación social en la que estamos, y entonces se llenan de angustia, se llenan de tristeza, se llenan de amarguras. Y a través de juicios personales emiten documentos que afectan a la Iglesia, que afectan a sus diócesis o que afectan a sus parroquias. Entonces, este panorama, nosotros tenemos que pedir al Señor cada vez más la firmeza en la fe, perseverancia en la oración y llenarnos sobre todo de ese testimonio alegre y confiado de Jesucristo. ¿Para qué? Y termino. Para ser profetas en medio de nuestro pueblo, en medio de la Iglesia, en medio de la sociedad, que es en la que tenemos que trabajar, movernos, santificarla y llevarla a los pastos eternos del Señor. Que así sea y el Señor nos lo conceda.